vamos a empezar con la clase de hoy. Igual vamos a dedicar hoy algo de tiempo para practicar las preguntas. Ahorita vamos a recordar, les voy a recordar poco de teoría. Ay, no me cambio, no sé por qué. De la teoría, cómo hacer preguntas. Siempre acuerdan que hay una fórmula. Cuando hago pregunta, primero la palabra como pregunta, dónde, qué, por qué y cosas así. Luego un verbo, dependiendo del tiempo del que estamos hablando, puede ser un verbo auxiliar o un verbo, una de las formas am, is, are, ahorita lo vemos, o puede ser un verbo modal. Luego la tercera parte de la pregunta es ¿quién? Y la cuarta parte de la pregunta es, normalmente es el verbo ya principal de lo que nosotros hacemos, corremos, bailamos, cantamos. Y luego lo demás. En el caso de presente simple, por ejemplo, acuérdense que si yo hablo de alguna afirmación, no hago preguntas, sino hago afirmación, por ejemplo, ellos normalmente corren en la mañana, ¿no? Tiempo presente simple es el tiempo que habla de las actividades comunes o también las cosas que nunca suceden. Si quiero decir nunca, o normalmente en las tardes, a las 3 de la tarde o en las noches, las cosas cotidianas, eso es cuando usamos tiempo presente simple. Entonces, para esto hay dos casos. Cuando yo hablo en caso de la tercera persona en singular, de él, ella o él que es el animal, he, she, it, al verbo se le agrega s al final. En los demás casos se dice normal, ¿no? El verbo se usa en forma normal. They usually run in the morning. Ellos normalmente corren en la mañana. Ahorita, si yo quiero hacer pregunta, por ejemplo, vamos a practicar el verbo what, ¿no? ¿Qué? ¿Qué ellos normalmente hacen, ¿no? Primero decimos la palabra pregunta, que es lo que me interesa es what. Luego uso el verbo auxiliar. En el caso de presente simple, verbo auxiliar. Dependiendo de quién hablo, si es he, she, it o los demás casos, uso verbo does para he, she, it o el verbo do para el resto de los casos. Luego, ¿quién? They o he. Bueno, usually se mete y el verbo aquí importante. Aquí este verbo do ya tiene el significado se traduce como hacer, ¿no? Que ellos normalmente hacen en la mañana. Si primero do es el verbo auxiliar, que no tiene significado como tal, sino nos ayuda a formar la pregunta. El segundo verbo do es el verbo ya que tiene significado, ¿no? Que normalmente ellos en la mañana, que normalmente ellos hacen en la mañana, o que él hace en la mañana. Acuérdense, en el caso de he, she, it, el verbo auxiliar es does, y luego que sigue el verbo normal, va a ir en su forma original, do. ¿Ok? ¿Claro hasta acá? Levánteme las manos o interrúmpame de una vez. Y también dígame si hay alguna duda o pregunta o se me oye mal, avísenme. Ya lo hemos visto, pero digo como nunca creo que hace falta repetir, por eso vamos a dedicar un poquito más de tiempo a dar repaso. Ahorita, el tiempo presente continuo. Presente continuo siempre se usa para las cosas que están sucediendo en este momento, ahora, ¿no? Ellos están corriendo, él está corriendo, yo estoy corriendo, ¿no? Están o está o estoy realmente es donde hay diferencia, va a haber diferencia en estas formas del verbo, ¿no? Ellos están corriendo. They are running. Corriendo. Yendo en inglés, al inglés lo traducimos agregando la terminación ing. Running. They are running. Él está corriendo. He is está. Yo estoy corriendo, ¿no? I am running. Ahora, si quiero hacer la pregunta, siempre la misma fórmula acordamos. Vamos a hablar solo hoy de pregunta qué hace o qué está haciendo alguien, ¿no? ¿Qué ellos están haciendo? Entonces, primero yo tengo que decir qué, ¿no? What. Igual como en el caso anterior del tiempo presente simple. Luego, el verbo. ¿Cuál verbo voy a elegir? En este caso, pues sabemos que está corriendo. Hay dos verbos. Voy a ocupar el primero, que es are, ¿no? What are.
Después, si vemos arriba en caso presente simple, ¿qué ocupamos después del primer verbo? ¿Quién, no? Hablamos de quién, they. Lo mismo va a ser acá. What are they? Y luego, después de este quién, va a seguir el verbo haciendo, ¿no? ¿Qué están ellos haciendo ahora, digamos? Ajá. Y el now al final. Igual pueden, cuando hablan del presente simple, pueden evitar el uso del verbo now. Se entiende. Es como en español. ¿Qué están haciendo? ¿O qué están haciendo ahora? El sentido no cambia, ¿no? Pero luego como que para darle más peso, es como, se trata más de, para que no se haga muy corta, suena muy corta la oración, se le puede agregar ahí now al final. Pero realmente no cambia. La misma en caso de he, por ejemplo, he, she, it. He is running now. ¿Qué está haciendo él ahora? What is he doing now? ¿Qué yo estoy haciendo ahora, no? What am I doing now? Siempre cuando pregunta, el orden va al revés. No quién y después el verbo que hace, sino el verbo y después quién lo hace. Después, el otro caso que nos falta ver son verbos modales, ¿no? Un grupo de verbos modales son verbos especiales, digamos, que luego no obedecen las reglas comunes, pero realmente son muy fáciles para usar, porque no necesitan cambiarle casi nada. Así tal como se usa en español, directamente se traduce al inglés y ya no cambia nada, ¿no? Nosotros con ustedes vimos dos tipos de verbos modales, por ejemplo, es can, should. Poder y deber, deberías de, ¿no? Ellos pueden correr en la mañana. Quiero saber, ¿qué pueden ellos hacer en la mañana? La misma forma, lo primero digo, ¿qué? Porque es lo que me interesa. Después va a ir el verbo. El primer verbo en este caso va a ser el verbo modal. Después va a ir quién hace y ya lo demás en la mañana, ¿no? Ellos deberían de correr en la mañana. They should run in the morning. ¿Qué deberían de hacer ellos en la mañana? Primero, ¿qué? What? Should, verbo modal. ¿Quién? They. Hacer y lo demás en the morning. ¿Ok? ¿Todo claro? Muy bien. Vamos con la práctica. Aquí. En la encuesta que me llenaron, me pidieron que practicáramos los verbos se me cae la mesa, que se usan para hacer aseo en la casa. Vamos primero a recordar el vocabulario. Cuando decimos trapear, ¿no? Trapear es mop. Mop es el trapeador y también es trapear. Trapeamos el piso, ¿no? Mop. Y luego, dependiendo si hablamos de algún piso en general, o piso en particular, voy a decir o de floor. Mop e floor, por ejemplo, cuando quiere decir, ¿qué normalmente haces en la mañana? Ay, trapeo, cualquier, no me importa el piso, ¿no? O no sé qué estás haciendo ahorita, pues que no ves, estoy trapeando el piso, ¿no? Mop the floor. En algunos casos se puede usar hasta, pues, no hay mucha diferencia del uso, pero cuando hablamos normalmente en cosas en general, sin importar de qué piso, que no es no me quiero referir al piso en particular de mi recámara, sino algo en general, ahí puede ser at. Si yo estoy hablando de algo y tengo concepto de un piso en particular, usaría mejor usar the, mop the floor. La misma lógica para barrer. Barremos, el verbo es sweep, sweep. Lo mismo, the floor. Luego lavamos trastes. Wash dishes. Podemos decir wash dishes o wash the dishes. ¿Cuál es la diferencia? Igual, como la misma lógica como era para el piso. Si son los trastes, algunos en particular, ¿qué estás haciendo? Mire, estoy lavando los trastes, los que acabamos de ensuciar, ¿no? Después de la comida y pues mira, los trastes, ¿no? ¿O qué normalmente haces? Normalmente lavo trastes a esa hora. Como aquí ya es plural, si yo pues en singular era un piso, ¿no? Floor. Si yo, por ejemplo, puedo decir traste, ¿no? Un traste, pero aquí son muchos, ya
solo corresponde a un sustantivo en singular. Entonces, si yo quiero hablar algo que es indefinido, que realmente no me importa qué tipo de trastes, pues ya no uso aquí entonces solo diría wash dishes. Y si son trastes en particular, va a ser wash the dishes. Es decir, que si hablo de cosa en específico, sea singular o plural, yo uso the. Ajá. Ahí no cambia. Pero si hablo de cualquier cosa, en el caso de singular, como el piso, por ejemplo, yo uso y son las cosas en plural, pues ya nomás no uso nada. ¿Claro? Una vez me acuerdo que ya estaban bien confundidos con este tema. ¿Cómo se sienten ahora? Ahorita vamos a ver, no me digan, ahorita vamos a ver las prácticas. Lo mismo de la ropa, wash the clothes. Y ¿cómo le llaman? Quitar el polvo, ¿cómo le llaman? Sacudir, como limpiar el polvo, pero en seco, con algo seco, trapito seco, por ejemplo, es dust. To dust. Entonces, vamos a hacer diálogos. Alguien también en la encuesta me pidió que por favor que volviéramos a regresar con los ejemplos en inglés, quería en español. Yo creo que difícilmente me van a poder convencer a hacer eso, porque el argumento que me ponen que cuesta más trabajo, que bueno, es que realmente quiero que les cueste más trabajo porque así analizamos 1, 2, 3, 10 veces, 20,000 veces, hasta que ya esto ya queda grabado la información. Sí, pero el cerebro debe de entender. Por eso le vamos a facilitar el trabajo. Seguimos con la traducción en español. La traducimos al momento. Aquí vamos a hacer diálogo. Vemos, por ejemplo, aquí el muchachito y aquí el verbo que le va a corresponder, ¿no? Y vemos aquí a qué hora o en qué momento. ¿Qué hace él normalmente a las 5, ¿no? Cuando vemos el reloj, pues nos quiere decir qué le hace a las 5, ¿no? Él normalmente trapea, ¿no? A esta hora. Y luego cambiándole, vamos a ocupar esta columna y siempre vamos a preguntar, ¿tú sabes hacer o no? Siempre de tú, compañero, por cierto. Y tú sabes hacerlo, tú sabes trapear, ¿no? Usando el verbo modal. Y dependiendo si hay palomita, le vamos a decir, si puedo, crucecita, no lo sé hacer. El segundo caso, ellos. Vemos aquí el tiempo, el momento que se refiere es ahora, now. ¿Qué están haciendo ellos ahora? Ellos están barriendo. ¿Y tú puedes barrer? Pues lo siento, no puedo. El tercer caso, aquí vemos policía. Cuando policía, vamos a ponernos de acuerdo que vamos a referirnos al verbo modal should, deberías de, ¿no? Como el policía, deberías de. ¿Qué debería de hacer ella, no? Ella pues debería de sacudir ahí, ¿no? El polvo. ¿Y tú puedes hacerlo? Sí, puedo. ¿Ok? Así que vamos con este ejercicio, practicar las tres maneras de hacer la misma pregunta, ¿no? ¿Qué, por ejemplo, qué él hace o qué él está haciendo o qué él debería de hacer? Ajá. Muy bien. Es el primer ejercicio. Segundo, también me pidieron que practicáramos con ustedes manera de preguntar qué es esto o qué son estos. Pues cuando yo veo algo y le pregunto, ¿no? ¿Esto qué es, no? Ya, dime el nombre, ¿cómo es? Pero depende de la forma de preguntar si es singular o plural. ¿Qué es esto? Es una botella, ¿no? ¿Qué es esto? What is this, ¿no? No what this is, sino what, luego el verbo is, y ya después qué, ¿no? ¿Qué es esto, ¿no? No qué esto es. What is this? Si es plural, va a ser what are these, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí las cubetas. ¿Qué son estas, no? A ver, rápido, dime cómo se llaman. Estas son las cubetas. What are these? Acuérdense también, por favor, que hay una serie de palabras en español o en inglés que para
bueno, cuando hablamos en español son cosas singulares, como por ejemplo el jeans, pero en español son, o en inglés son un plural, ¿no? En jeans no puedo preguntar qué es esto. En inglés tengo que preguntar qué son estos, ¿no? What are these? These are jeans. Ajá. No puedo decir this is jeans, como que no. De hecho, ya lo vimos que normalmente se refiere a lo que es la ropa que tiene para dos piernas, para poner dos piernas, ¿no? Lo que es pijama, short, pues realmente es overall, cosas así, que tienen pantaloncito para dos piernas. Leggings, mallas, todo eso va en plural. Y vamos también a practicar cómo decir que alguien tiene algo, ¿no? ¿Qué tiene Jack? Por ejemplo, ¿no? Acuérdense, el verbo tener es el verbo have. Sin embargo, dependiendo de quién hablamos, si hablamos de he, she, it, tercera persona en singular, en vez de have, usamos has. ¿Sí? Es una excepción. Por ejemplo, si quiero decir Jack tiene 2 caballos, va a ser Jack has 2 horses. Para hacer pregunta ¿qué tiene? Se la dejo a ustedes para que ustedes mismos ya hacen un esfuerzo y traducen, porque si no, te están anotando nada más y ya, ¿ok? ¿Qué tiene Jack? Jack tiene 2 cabezas, ¿qué tiene 5 recogedores? Y ahí. Aquí hasta el último le puse la palabra piedra. Ese es stone. Existe también la palabra rock, roca, ¿no? Pero rock es como que algo más grande. Si son las piedritas, normalmente pues como tipo tamaño de grava o hasta más chiquitas, este es stone, no es stone, sino stone. Vi que teníamos tiempo sin ver esta palabra, se las incluye. Práctica número 4. Antes de verla, pidieron también que repasáramos con ustedes los verbos para abrochar, cerrar la ropa, ¿no? Usando los botones o cierre. El botón en inglés es button, button, el mismo sonido como de correr, run. Entonces, si yo quiero decir abotona tu camisa, hay 2 formas para decirlo. El verbo como tal es button up. El verbo frasal, ¿no? Se llama verbo frasal, es cuando yo ocupo un verbo y le agrego una preposición, pero puede cambiar completamente el sentido, ¿no? Button up your shirt. O también este tipo de verbos, no todos los verbos frasales son separables, es decir, que yo puedo separar en 2 partes y meterle algo dentro, ¿no? De la oración, como por ejemplo acá, button your shirt up. Pero por ejemplo, los verbos que estamos viendo ahorita, como sube el cierre, baja el cierre, abotónate, esos sí son separables. Entonces, lo mismo decir button up your shirt o button your shirt up. En el segundo caso, separamos el verbo. Ahora, para hacer la acción contraria, como desabotona tu camisa, es unbutton. Unbutton your shirt. Aquí no es un verbo frasal, es un solo verbo. Unbutton. Ahora, hablando del cierre. Cierre en inglés es zipper, pero no lo vamos a ocupar ahorita como tal. ¿Por qué? Porque si yo quiero decir sube el cierre, esto se usa el verbo zip up your jeans, ¿no? O también lo podemos separar y decir zip your jeans up. Y si yo quiero decir al revés, baja el cierre en tu jeans, va a ser unzip your jeans. La misma lógica, unbutton, unzip. Button up, zip up. Y también hay un verbo general que es el verbo do up. Por ejemplo, si yo digo do up your jacket, quiere decir que abrocha tu jacket, abrocha tu chamarra, ¿no? Pero en este caso, como es verbo general, yo puedo usar este verbo tanto con los botones, si mi chamarra tiene botones, o si tiene cierre. Lo mismo. Pues digo, no vamos a saber, ¿no? De qué tipo de chamarra. Si yo tengo los ojos cerrados, si alguien pide, no sé, do up your jacket, yo no voy a saber si realmente va a subir el cierre o va a estar abotonando, ¿no?
También es el verbo separable. Le voy a decir do your jacket up. Y al revés, si quiero decir desabrocha tu chamarra, va a ser undo your jacket. Ajá. Es decir, que en vez de aprender dos verbos button up, zip up, podrían aprender do up, pero es como que de los malos consejos. Sí, son verbos bastante comunes, hay que saberlos todos. Entonces, mire, button up, do up, zip up. Ajá. Unbutton, undo, unzip. ¿Sí entendieron la lógica? Muy bien. Entonces, la última práctica que vamos a hacer es precisamente para practicar estos verbos. Primero va a ser, por ejemplo, Carla. Si es palomita, vamos a decir que vamos a hacer una acción para subir o abotonar, como que para hacer algo, abrochar, ¿no? Si es crucecita, al revés, ya, pensando en quitarnos la ropa. Por favor, sube bueno, sí, por favor, ok. Sube el cierre en tu jeans, ¿no? Y cuando hablamos de subir el cierre, abotonar, hay dos versiones, ¿no? Acuérdense que hay dos maneras de usar con verbo separable. Separarlo o no separar, dejarlo junto. Entonces, si el verbo nos permite hacer para los casos que son con palomita, vamos a usar dos opciones, solo para practicar, para ir acostumbrándonos a dos versiones de ambas formas de usarlo, ¿no? Y aquí en segundo ejemplo tengo cruz. Por favor, desabotona tu camisa. Ajá. En el cuarto caso, por ejemplo, no les pongo ni botón ni cierre. Por eso nada más vamos a usar el verbo que es neutral de do up o undo, ¿no? En este caso, pues nada más abrocho tu pantalón. ¿Ok? Lista. Bueno, esto es todo lo que les tengo preparado.